En el mundo cristiano, los debates sobre la salvación son constantes. Seguramente has escuchado hablar del calvinismo y el arminianismo, pero recientemente ha surgido el debate sobre otra postura, una tercera postura llamada el provisionismo. Muchos se preguntan, ¿es una herejía moderna o simplemente un invento? Hoy vamos a desglosar el provisionismo desde sus raíces históricas, sus puntos claves y sus diferencias con otras posturas. Nuestro objetivo es simple: entender si esta teología, que enfatiza la capacidad humana de responder al Evangelio, es realmente nueva o si ha estado aquí desde el principio. Veamos sus orígenes históricos. El provisionismo moderno nació como una respuesta al nuevo calvinismo en la Convención Bautista del Sur, popularizado por los teólogos como Leighton Flowers en la década del 2010. Pero su teología subyacente es mucho más antigua. Nace con los primeros bautistas del siglo XVII, quienes se dividieron en dos grupos: bautistas particulares en 1638, que adoptaron el calvinismo, y los bautistas generales en 1609, que sostenían que la expiación de Cristo era general, es decir, para todos. Ellos creían en la gracia libre, la salvación libre y la voluntad libre. Para entender el provisionismo, hay que viajar al año 1609. Antes de que existiera la etiqueta moderna, existían los bautistas generales. Mientras otros grupos decían que Cristo murió solo por unos pocos, los primeros bautistas, como Thomas Hayes, proclamaron una expiación general. Ellos creían que la provisión de Dios era para todo aquel que creyera. No eran calvinistas, pero tampoco se sentían cómodos con todas las etiquetas europeas. Ellos eran, en esencia, los primeros en practicar lo que hoy llamamos teología provisionista. El mensaje de que Dios ama al mundo entero y que el hombre tiene la responsabilidad de responder. ¿Qué es realmente el provisionismo? El término fue popularizado, como ya lo dijimos, recientemente por los teólogos como el Dr. Leighton Flowers. Pero la idea es antigua. Se basa en una palabra clave: provisión. La provisión del sacrificio, que Cristo murió por cada pecado de cada persona. La provisión del mensaje. El Evangelio es lo que capacita al hombre para creer. El Espíritu Santo no necesita regenerarte a escondidas para que puedas creer. El Evangelio mismo es el poder de Dios que te invita a decidir. A diferencia de muchos arminianos clásicos, el provisionismo moderno suele defender la seguridad eterna del creyente. ¿Cuáles son los principales pilares del provisionismo? Número 1. Expiación ilimitada. Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Juan 3:16. No solo por los elegidos. Número 2. Capacidad de respuesta. El pecado nos afecta, pero no destruye nuestra capacidad natural de responder al Evangelio cuando se nos presenta. Número 3. Seguridad eterna. Una vez que una persona es verdaderamente salva, permanece salva para siempre. Diferencia clave con el arminianismo clásico. Número 4. La provisión del Evangelio. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, el Evangelio, para atraer al pecador y que éste pueda aceptar o resistir libremente. El provisionismo se centra en la provisión de Dios. Él ha hecho todo lo necesario para que cualquiera sea salvo. Diferencias clave con calvinismo y con el arminianismo. Veremos tres temas principales: depravación, expiación y gracia. Aquí es donde se aclaran las posturas. Comparemos. La depravación total.
El calvinismo cree que es una incapacidad total. El arminianismo cree que hay una gracia preveniente. En cambio, el provisionismo cree en la inclinación o afectación, pero tiene una capacidad de responder. Concerniente a la expiación limitada, los calvinistas creen que solo fue para los elegidos. Los arminianos que es ilimitada para todos. Y también el provisionismo cree lo mismo. Con respecto a la gracia para el calvinista es irresistible. La gracia para el arminiano es una gracia preveniente, pero resistible. En cambio, el provisionismo cree que el evangelio es la provisión resistible y que el hombre tiene que responder a ella. El provisionismo se diferencia principalmente porque rechaza tanto la incapacidad total calvinista como la necesidad de una gracia preveniente arminiana. Cree que el evangelio es suficiente para que el ser humano, aunque pecador, responda libremente al llamado. Existe un problema a resolver: el problema de los niños y el pecado original. Este es un punto crucial y donde más se confunde el provisionismo con el pelagianismo. El provisionismo distingue entre naturaleza heredada y culpa heredada. Naturaleza heredada. Sí, todos nacemos con una naturaleza inclinada al pecado y estamos sujetos a la muerte física por Adán. Entonces sí, el provisionismo acepta que, debido a la caída de Adán, todos los niños nacen con una naturaleza debilitada e inclinada al pecado. No nacen puros, en el sentido de que tengan el poder de vivir una vida perfecta. Ahora, la culpa heredada. No, Dios no nos condena por el pecado de Adán, sino por nuestros propios pecados, personales y conscientes. La Biblia dice: el Hijo no llevará el pecado del Padre, Ezequiel 18:20. El provisionismo enseña que la culpa, el estado legal de ser condenado al infierno, solo se adquiere cuando un individuo comete un pecado personal y consciente contra Dios. Un bebé no puede rebelarse conscientemente contra Dios. Por lo tanto, no hay una base justa para una condena eterna. Veamos un poco, entonces, cuál es la edad de responsabilidad. El provisionismo y los bautistas generales creen que los niños están cubiertos por la gracia de Dios hasta que alcanzan el punto de madurez, la edad de responsabilidad, donde pueden entender la ley de Dios y elegir conscientemente rechazarlo. David lo dijo tras la muerte de su bebé: yo voy a él. Segunda de Samuel 12:23. El concepto de la edad de responsabilidad, aunque no aparece con ese nombre exacto en la Biblia, es una deducción lógica basada en varios principios. Número 1, capacidad de discernir. Isaías 7, 15 al 16 se menciona un tiempo en la vida de un niño antes que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El provisionismo argumenta que antes de alcanzar esa madurez, Dios no imputa, no carga en la cuenta el pecado al niño. Número 2, la ley y la transgresión. Citando Romanos 5:13, sostiene que el pecado no se inculpa cuando no hay ley. Si un niño no tiene la capacidad cognitiva de entender la ley moral de Dios, no puede ser un transgresor legal ante su tribunal. Número 3, la gracia de provisión para los niños. Muchos se preguntan, si el niño tiene naturaleza pecaminosa, ¿cómo entra al cielo si nada impuro entra en él? Los bautistas generales y provisionistas responden que la muerte de Cristo cubrió automáticamente el pecado original de la humanidad. Para los adultos, el beneficio de esa muerte se recibe mediante la fe. Para los niños que no pueden ejercer fe, el beneficio se aplica de forma incondicional por la pura misericordia de Dios, hasta que el niño tiene edad suficiente para discernir por sí mismo. Resumen, el provisionismo enseña que Dios no envía bebés al infierno por un pecado que ellos no cometieron, el de Adán.
El juicio de Dios es siempre según las obras de cada persona. Apocalipsis 20:12. Como un bebé no tiene obras morales, ni buenas ni malas, se encuentra bajo la protección de la provisión de Cristo hasta que llega a ser consciente de su propia necesidad de un Salvador. Ahora veamos, ¿por qué esto no es pelagianismo? Los críticos calvinistas a veces dicen, si el niño nace sin culpa, eres pelagiano. El provisionista responde, Pelagio decía, el niño no necesita a Jesús para ser salvo porque es inherentemente justo o bueno. El provisionista dice, el niño sí necesita a Jesús. Si un niño es salvo, es únicamente por los méritos de Cristo, no por su propia inocencia. El niño nace en un estado de seguridad, no por su pureza, sino por la provisión de la gracia de Dios que cubre su incapacidad. Veamos ahora el mito pelagiano. Aquí es donde muchos se confunden. Los críticos dicen, si crees que el hombre puede responder a Dios, eres pelagiano. Vamos a desmentir esto con 3 puntos rápidos. Número 1. El pecado original. Pelagio decía que nacemos inocentes como Adán. El provisionismo dice no, nacemos con una naturaleza caída, separados de Dios y necesitados de gracia. Número 2. La fuente de la salvación. Pelagio decía que puedes salvarte por tus obras. El provisionismo dice jamás. La salvación es 100% por la gracia de Dios a través de la fe en la provisión de Cristo. Número 3. La iniciativa. En el pelagianismo, el hombre busca a Dios. En el provisionismo, Dios busca al hombre a través de su palabra y su espíritu. Nosotros solo respondemos a su llamado. En conclusión, y para cerrar, hemos visto que el provisionismo, lejos de ser una herejía moderna o un pelagianismo encubierto, es una postura teológica histórica, sólidamente bíblica, que equilibra la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Enfatiza la bondad de Dios al proveer una salvación universalmente disponible. El provisionismo simplemente honra 2 verdades bíblicas: la soberanía de Dios al proveer salvación para todos y la responsabilidad del hombre al recibir ese regalo. ¿Qué piensas tú acerca de los 3 puntos principales del provisionismo? ¿Todavía sigues pensando que es pelagianismo? ¿Qué piensas acerca de la edad de responsabilidad de los niños? ¿Crees que los niños nacen inocentes? ¿Crees que los niños nacen con la naturaleza pecaminosa? ¿O nacen ya con la culpa? Déjame tus comentarios abajo. Si este video te ha ayudado a entender mejor el tema, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido teológico, claro y directo, a ceñirnos con la verdad. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga en esta hora.